Transcurrió una eternidad y mi tormento bailó, rescatándome del precipicio de la locura. La caída me había destruido, pero estaba vivo. Raziel, eres valioso. Hola chicos, sean bienvenidos al segundo capítulo de What Happened o ¿Qué pasó con? El día de hoy y por ocasión de Halloween, octubre, juegos de terror, vamos a hacer el especial de ¿Qué pasó con Soul Reaver? Sí, esa espectacular historia vampírica que nos enamoró por todo lado. Vamos a recorrer su línea de tiempo. ¿Qué pasó con este juego? Del éxito al juego de culto, porque fracaso no podemos decir que fue un fracaso y para muchos se quedó en el corazón para siempre, esperando una continuación de una historia que pues se cerró correctamente. Entonces el día de hoy vamos con el famoso Soul Reaver. ¿Qué pasó con Soul Reaver? Comencemos. Y todo inicia en el año 1996, donde Crystal Dynamics publica el juego de Blood Omen, la leyenda de Kain. Un juego que pues la mayoría de personas que lo hemos visto o si lo jugáramos hoy en día es un poquito complicado de jugarlo porque el juego se mueve en 2D simulando escenarios 3D. Un juego que nos cuenta la leyenda de Kain, una persona que nació como humano, que tuvo una muerte inesperada y que en el inframundo se le da la oportunidad de volver para vengar su muerte en forma de vampiro. Acá el lore y la información como tal de la historia completa la pueden encontrar en otros canales. Básicamente yo siempre lo que hago es contarles comercialmente qué pasó. El lore es un poquito complicado, enredado, pero muy bueno. El juego como tal hizo sus mínimas ventas. En la época solo estaba PlayStation como tal y para ordenadora se sacó el juego. El juego muy simple, juego completamente en inglés, la mayoría lo jugamos en inglés, nada del otro mundo. Un juego muy interesante con una narrativa curiosa, pero no más de allá, que nos cuenta sobre unos pilares que tienen el equilibrio del mundo, etc. Hasta ahí Soul Reaver nos llama mucho la atención, un juego muy convencional. Avanzamos en los años y varios juegos salieron. Resident Evil se volvió exitoso, Metal Gear, muchos juegos atrapaban a los jugadores con la plataforma PlayStation que llegaba a todos los hogares gracias a sus bajos costos y a la fácil que era piratearla. En el año 99 llega el bombazo, ese juego que todo el mundo recordamos, y es que Blood Omen, leyenda de Kain, era la precuela prácticamente porque todos conocimos a Soul Reaver, o como le decían en Latinoamérica, el cazador de almas. Kain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fue mortal, como todos nosotros. Soy Raziel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kain durante 1 milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del Imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más divinos. Gracias a un grupo de hackers que se llamaba Paradox en España, hace traslado del juego completamente en español desde su lanzamiento. Es uno de los pocos juegos donde el español de España no nos estorba, no nos molestó porque no traía sus típicos gentilicios de tío, joder. Era un español muy bien trabajado, un español muy base, muy equilibrado para todos los países latinos como tal, y fue lo que nos hizo enamorar. Paradox era la empresa que parchaba el juego copia en esa época y nos trajo el parche español completamente para toda Latinoamérica. Espectacular porque más de uno recuerda esa escena de... Y Crystal Dynamics por fin publica su amado Soul Reaver a cargo de Eidos, que fue la distribuidora, los que hacían Tomb Raider en la época,
todo muy bonito y todo, los estantes llenos del juego original. El juego se distribuyó para PlayStation 1, para las ordenadoras o computadoras de la época y para Sega Dreamcast, una versión en el año 2000. El juego reventó en ventas, se volvió de culto automáticamente. Un juego donde ya no hacemos parte de Kane, sino que somos Raziel, uno de los vampiros que lleva viviendo muchos años. Junto a nuestro grupo de hermanos, cada vampiro en esa época evoluciona o tiene una evolución especial cada 2000, 3000 años. Kane ya es como el jefe del lugar, el que controla a todos los vampiros y que hace parte y es guardián de los famosos pilares del equilibrio. Es aquí donde comienza nuestra historia, porque a Raziel, por alguna razón desconocida, evoluciona más que su maestro, que es Kane, saliéndole unas alas, teniendo habilidades que el jefe no tenía. Ante la envidia, Kane solicita a sus hermanos que se le desgarren las alas y que se lance al pozo del olvido. Prácticamente una muerte instantánea tiene Raziel. Pasan otros miles de años y Raziel logra sobrevivir por un extraño ente que le habla a uno en el fondo, y es aquí donde comienza la historia. Espectacular, porque el juego nos enamoró por todo lado, todos tienen excelentes recuerdos y era una historia de vampiros y humanos prácticamente. Debemos salir del infierno y va a ser venganza por nuestra muerte de nuevo, buscando a todos nuestros hermanos uno a uno con una habilidad especial, y es que esta era la gracia del juego, su jugabilidad completamente nueva, escenarios que no se sentían reciclados, empalábamos vampiros, monstruos, humanos, de todo. Y habían lugares muy específicos, por ejemplo, donde te quedabas atorado y si pasabas al plano espiritual, la salida estaba ahí, o viceversa, si estabas en la muerte y estabas atorado, cambiabas automáticamente el plano y en la vida real ahí estaba la salida. Mientras íbamos matando a nuestros hermanos uno por uno para cobrarnos la venganza, adquiríamos poderes como de traspasar rejas, como de subir muros tipo araña. Cada hermano tenía su gracia y los acertijos eran súper cómodos, muy agradables, y la ambientación, otro de los factores que nos enamoró de este hermoso Soul Reaver. Poder escuchar lamentos y esas tonadas que nos enamoraron góticas era algo que nos llevaba a otro nivel. Espectacular juego que más adelante seguiría una saga completa. El juego fue un éxito y al final del juego nos dejaba prácticamente en una continuación. No se los spoileo, cada uno ya conoce el final, y para los que no han jugado es un recomendado. Hoy en día es súper fácil de instalar en un computador, copiarlo en un disco de Play. En Sega Dreamcast se ve espectacular. La mejor versión era la de PC, obviamente, la de Sega Dreamcast, porque los fondos se veían renderizados, corría a 30 FPS prácticamente para la época y se seguía viendo igual de espectacular. Incluso en Sega Dreamcast se veían muchos más detalles que en la PlayStation 1. Era un milagro tecnológico porque movía gráficos, escenarios y música como, mejor dicho, si fuera un juego ya de siguiente generación. Y hasta el año 2001-2002 aparece Soul Reaver 2, la leyenda de Kane. ¿Qué pasó con nuestro querido Raziel? Aquí continúa la historia. Por fin. Debo decir que me decepciona tu actuación. Imaginé que llegarías antes. Dime, ¿tuviste remordimientos al aniquilar a tus hermanos? ¿Los tuviste tú al enviarme al abismo? La eternidad es implacable, Raziel. El juego originalmente salió para la consola PlayStation 2 y se hizo una adaptación para Sega Dreamcast, pero debido a que la consola ya estaba en sus últimos momentos, en el 2001 Sega tenía muchos problemas, el juego terminó por ser cancelado en la Sega Dreamcast y tuvimos que jugarlo en PlayStation 2. La segunda parte ya se concentraba en Moebius, el guardián del tiempo, que nos va llevando por un Nosgoth más antiguo, donde no éramos vampiros, donde éramos humanos y donde vamos conociendo a cada uno de nuestros hermanos antes de que se convirtieran en las deformaciones como tal. ¿Qué innovó Soul Reaver 2? Que a diferencia de absorber los poderes de los enemigos, ahora nuestra segadora de almas tenía diferentes enlaces, poderes que nos llevaban a cumbres altas. El sable de viento, el sable de fuego, tenía sus elementos respectivos. Este juego no lo tuvimos que comer prácticamente en inglés, porque a diferencia del 1, que fue un éxito total, nunca entendí
por qué en Latinoamérica no se trajo el doblaje así hubiera sido español, y ya nos llegó completamente en inglés. La mayoría de las cinemáticas duraban entre 4 a 7 minutos hablando, lo que aunque fuera un inglés básico para muchos nos dio muy duro. Lo jugamos solo por la emoción y el fanatismo de continuar la historia. Obviamente si ustedes lo quieren jugar el día de hoy o en estas épocas, ya lo van a encontrar o subtitulado o en español de España, que ya el doblaje no era tan bueno. Los gráficos eran espectaculares. De nuevo escenarios donde vamos haciendo la persecución a Kane para cobrar nuestra venganza. Mientras vamos avanzando vamos descubriendo ya cosas muy interesantes. En lo del juego, la guerra entre los vampiros y los humanos no era una guerra, vivían en paz. Un juego espectacular que no llegó a las mismas expectativas que el uno, que reventó éxitos, sino porque ya en esta época ya todos íbamos creciendo y ya no teníamos el mismo tiempo para jugar. Y tan solo un año después, en el año 2002, donde ya Xbox estaba en el mercado, donde Nintendo GameCube ya estaba en el mercado y las tres marcas estaban compitiendo, Crystal Dynamics y Eidos de nuevo sacan Blood Omen 2, la leyenda de Kane. ¿Recuerdan el primer juego que inició toda la saga, que era la leyenda de Kane siempre? Esta es una continuación directa, obviamente, del primer juego que vimos en 1996. Exactamente, Blood Omen 2 comienza al terminarse Soul Reaver 2, donde descubrimos que Kane no era el malo de los malos, que no nos asesinó por venganza, por algún tipo de envidia, sino que ya la narrativa nos iba mostrando que no era tan malo. Y al absorbernos nuestra propia espada en Soul Reaver 2 con Raziel, se crea una línea de tiempo completamente nueva, donde Kane deberá recorrer pueblos, usar sus habilidades de vampiro para corregir esta línea del tiempo y para evitar que Raziel sea absorbido por la segadora de almas. Comenzamos una nueva aventura. Este juego, o los tipo Blood Omen, siempre eran como los menos populares. Legend of Kane es como el título global del videojuego, pero por lo general los Blood Omen no tenían tanto éxito como eran los Soul Reaver cuando se anunciaba uno nuevo. Obviamente este juego era un poco más tieso los controles, los movimientos del muñeco eran más limitados, ya teníamos la potencia del PlayStation 2 y de GameCube o Xbox para poder jugarlo, y a pesar de eso los Blood Omen no vendían bien. La historia se narra, va comenzando y todo hasta terminarla. Un juego que duraba más o menos de entre las 8 a las 12 horas. Lo mismo lo pueden descargar desde cualquier plataforma, Blood Omen 2, para que conozcan la línea de tiempo completa. Y tuvimos que esperar 2 años más, hasta el año 2004, cuando se anunciaba el juego final. Legacy of Kane Soul Reaver Defiance, el último juego que vería de esta saga de 5 juegos espectaculares, que vería por fin el final. Ya estaba acercándose la nueva generación, faltaban tan solo 2 o 3 años y ya los gráficos no se veían tan espectaculares. El juego tuvo su lanzamiento y, al igual que la segunda parte, no alcanzó las ventas del primer Soul Reaver. El juego ya nos llevaba en la piel de Raziel por un lado, intentando salir del inframundo, y en Kane. Esto significaba que ya habían fusionado los dos tipos de juego, tanto el de Blood Omen como el de Soul Reaver. Podíamos cambiar cada vez que terminamos una sección o un tablero o una zona con Kane, pasaba la historia automáticamente una cinemática y nos llevaba a Raziel, y así hasta que nos encontráramos en el juego y poder ver la conclusión de esta historia. Por fin los dos enfrentados en una batalla final, aunque durante el juego se conoce que el malo prácticamente era Moebius y una fuerza espectral, un dios sobrenatural que hizo que todo esto ocurriera. Entonces en ese punto comienza el juego muy bueno. Ya los controles se sentían un poco rústicos, ya los gráficos no eran tan espectaculares, la ambientación y la música se mantenían, pero fue muy criticado por las cámaras, porque el sistema de juego tanto de Kane como de Raziel eran muy parecidos. Entonces ya era momento donde Crystal Dynamics y Eidos querían decirle adiós a la saga, cerrar con broche de oro, porque ya llevar una siguiente generación, que era PlayStation 3 y Xbox 360, era un poco complicada y no había ya un hilo narrativo de donde contar más. Se lanzó el juego, tuvo buenas ventas, no excelentes como la 1, pero se vendió bien y por fin todos pudimos ver la conclusión de este espectacular juego que nos había enamorado 6 años atrás desde el principio, o mucho antes para algunos.
Y esa es la historia básicamente de Soul Reaver. Y más adelante varias desarrolladoras, ya cuando Eidos y Crystal Dynamics llegaron a fusionarse con Square Enix, lograron fue revivir a la saga de Tomb Raider, que son las sagas que tenemos en la actualidad, la trilogía moderna. Intentaron por todos lados incluso revitalizar Soul Reaver y nos trajeron un tipo de beta o un tipo de videojuego llamado Soul Reaver de Add-on en el año 2012. Se estaba trabajando desde el juego en el año 2010, iba a ser como un free to play, como un juego multijugador donde nos podíamos encontrar con más personas, donde los gráficos se veían espectaculares, incluso la demo técnica se mostró para consolas primero en Xbox 360 y se probó en algunas plataformas como Steam y todo para ver si la gente le gustaba, más o menos llamaba la atención el juego, y la idea no terminó de colar. Nunca se pudo ver qué más había. Muchos fanáticos quieren que la historia se siga, pero si ustedes jugaron la saga de 5 juegos se darán cuenta que no había otra manera de seguir la historia ni un hilo narrativo, porque todas las dudas se resuelven en los 2 últimos juegos prácticamente. Entonces no había para dónde coger. Son muy bonitos recuerdos. Es un juego que dicen la 1 incluso no ha envejecido, la gente le sigue gustando, todo el mundo juega hasta el primer Soul Reaver, se enamoran y desde ese punto arrancan a jugar los otros juegos, aunque incluso Bloodhound estuviera antes en la lista. Pero la gente agarra un Soul Reaver y se enamora de los escenarios, de la ambientación, de todo. Un juego que nos trae muy buenos recuerdos, que yo me lo gocé muchísimo. Y al igual que Metal Gear, el lenguaje español de España por fin lo trabajaron sin gentilicios, el español más estándar para todo el mundo, espectacular. Nos encantó el juego, muchos están enamorados de él, pero pongámoslo en contexto. Lo pidieron con Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que siguieran la serie, y ya se dieron cuenta lo que Disney hizo, una cantidad de basura de películas modernas. Es igual, si Soul Reaver existiera o hubiera un espacio para un remake, lo convertirían en un servicio de pago como los Avengers o como Destiny, ese tipo de juegos que es como servicio, lo que hacen es alargarlo y la idea perdería. Entonces lo bueno es tener en el corazón esos buenos recuerdos de ese buen videojuego que todos amamos, todos nos enamoramos y quisiéramos estar en el día de lanzamiento otra vez. Pero traer un remake en épocas de remake, muchos rumores corren pero nadie se define nada, y el último Soul Reaver la idea definitivamente no cuajaba porque ya no había de dónde más extender el universo. Un espectacular juego que al final lo criticaron mucho y que después de que ya no estaba el producto, ahí sí la gente lo quería de vuelta. Entonces es incoherente, chicos. Espero hayan disfrutado ese What Happened o qué pasó con el espectacular Soul Reaver, del éxito al juego de culto. Solo había un resultado posible: mi condenación eterna. Yo, Raziel, iba a sufrir el destino de los traidores y débiles, arder eternamente en las entrañas del lago de los muertos. ¡Arrojadlo! Caí ardiendo en el fuego candente, hundiéndome en las profundidades del abismo. Un dolor indescriptible, una agonía incesante. El tiempo se había detenido. Solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno. Transcurrió una eternidad y mi tormento bailó, rescatándome del precipicio de la locura. La caída me había destruido, pero estaba vivo.